creo, si quieren, sí, porque no voy a proyectar. Pero vamos a continuar un pequeño estudio que habíamos iniciado en el libro de Santiago. Entonces les animo a que vayan ahí a Santiago eh, y vamos a estar la mayoría del tiempo ahí. Les recuerdo y el tiempo de escuela dominical, pues a mí me gusta que sea interactivo, entonces siéntanse en libertad de hacer comentarios. Lo único que pido, tanto en mis clases del instituto como cuando doy una enseñanza, es que hagamos comentarios o preguntas, no tanto historias, ¿verdad? Si cuentan una historia, puede ser una historia muy larga y se nos va el tiempo en una historia, entonces traten de hacer una pregunta o un comentario breve para que más personas puedan interactuar. Muy bien, entonces Santiago. Y vamos a ir al capítulo 2. La vez pasada estudiamos algo del capítulo 1. eh, así que les animo que estemos ahí en Santiago capítulo 2. Y vamos a leer ahorita de los versículos 1 al 13. Entonces yo los voy a leer para ustedes, síganlo con su vista. Inmediatamente oramos y damos inicio. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. Dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Estamos ahorita en Santiago 2:4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos estudiar la palabra. Te damos gracias por este pasaje en Santiago y lo práctico que es el texto en cuanto a nuestra relación con otras personas. Te pido que nos ayudes hoy a entender, Señor, que quieres que nosotros no hagamos acepción, que no excluyamos a unas personas sobre otras solo por el hecho de querer excluirlos, y que aprendamos a amar a los demás de la manera que tú quieres que los amemos. Rogamos tu bendición, Señor, también en la vida del pastor que está ahorita fuera. Pedimos que tú le ayudes en sus clases, en su preparación, de desgracia, entendimiento y buena habilidad en el idioma. Y también, Señor, por nosotros aquí, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto, que vengamos con la actitud correcta para adorarte. Oramos, Señor, que quites distracciones de nuestra mente y corazón y que nos ayudes a enfocarnos en tu palabra. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. El título que traigo para ustedes hoy es Advertencia contra el favoritismo. Y para iniciar esta pequeña enseñanza, quiero comenzar con una historia, una ilustración, y es real, es una investigación que se hizo hace algún tiempo. Pues resulta que se hicieron una serie de experimentos de unos psicólogos de la Universidad de Princeton. Esos psicólogos se llaman Janine Willis y Alexander Todorov, y ellos dijeron que se necesita una cierta cantidad de tiempo para uno formar una impresión o llegar a una conclusión de una persona. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo creen ustedes que toma en que ustedes vean a alguien y en su mente hagan una conclusión sobre esa persona? ¿Alguien levantando la mano que me diga cuánto tiempo tomará? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? 5 minutos, muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Allá atrás. Ajá, con mirarlo. ¿Y en tiempo cuánto cree más o menos que podría llevar? 5 minutos.
¿ok? Unos 15 segundos, ahí va bajando, ¿sí? El promedio, según esta investigación de estos psicólogos, fue 1/10 de segundo. Hermanos, así, y esto es bien interesante, es una investigación secular. Y ellos llegaron a varias conclusiones. Déjenme decirles lo que ellos dijeron. Ellos dicen que hay aspectos físicos de una persona que puede fomentar la confianza o la desconfianza. Y díganme ustedes si no es cierto. Lamentablemente somos prejuiciosos. Ellos dijeron que, por ejemplo, la apariencia facial juega un papel importante en la manera en cómo tratamos a las personas. Las personas atractivas tienden a tener mejores percepciones o mejor trato que las personas no atractivas. Estamos en problemas, entonces. Las personas con rostros maduros reciben resultados judiciales en una corte. Una persona que tiene un rostro más maduro y más de malo, tienden a recibir castigos más severos que las personas que tienen cara de niño. Y tener una cara que parezca competente, es decir, una persona que parece ser confiable o simpático, puede ser muy importante para que una persona sea elegida en un cargo público, como en política. Esto es bien fascinante y se los comparto porque creo que ilustra bien lo que está diciendo Santiago. Lo que estaba pasando en la iglesia, y esta es la iglesia, ¿verdad?, temprana, era que los cristianos hacían acepción de personas, es decir, tenían prejuicios por la manera en que la gente se veía. Observen el versículo 2. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, pero entra uno también con vestido andrajoso, ¿qué hacemos? Miramos con agrado al que trae ropa espléndida y le damos preferencia, siéntate en un lugar, pero al pobre se le dice, estate ahí en pie o siéntate aquí a mi estrado. Qué interesante. Ahora, mi proposición para ustedes, hermanos, es que este texto, aquí Santiago capítulo 2, es una advertencia contra el favoritismo. Ese es el punto que creo que está diciendo Santiago. Está advirtiendo a los hermanos en contra del favoritismo. Y mi proposición para ustedes es que debido a que las personas tendemos a hacer preferencias de unas personas sobre otras, debemos acatar la instrucción que nos va a dar Santiago. ¿Okay? Ahora, para llegar ahí, les recuerdo y les animo a que recuerden conmigo lo que habíamos estudiado de Santiago. Levantando su mano, ¿quién cree o quién me puede decir más o menos por dónde va el tema del libro de Santiago? ¿Qué es lo que está tratando de hacer Santiago en su libro? ¿Quién me dice levantando la mano? En su pequeña epístola. ¿Qué será? ¿Alguien? Sí. Ok. Ok. Muy bien. Una persona que llega a Jesucristo, su vida cambia. Santiago enfatiza algo acerca de la fe allá atrás. Muy bien, Santiago hace un contraste y él habla de fe y obras, ¿ok? ¿Y qué de fe y obras? Correcto. Entonces Santiago lo que está construyendo más esto, es que Santiago no está diciendo que las obras son siempre absolutamente malas, ¿cierto? Está diciendo que las obras no te hacen salvo, pero que las obras son una muestra de tu salvación. ¿Podríamos decirlo? ¿Ok? Entonces, una fe viva, dice Santiago, es demostrada a través de las obras. Ese es el enfoque que está diciendo Santiago. Y Santiago es un libro muy práctico. Por ejemplo, en el capítulo 1, si ustedes se fijan para atrás, habla de pedir sabiduría, ¿verdad? Santiago ahora le está exhortando a los hermanos, ¡hey! Les falta sabiduría, pídanla. Más adelante, en los versículos 13 y 14, Santiago explica cómo funciona la tentación. Él dice, bueno, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿cierto? ¿Verdad? Habla de la tentación. Más adelante también habla acerca de que tenemos que ser hacedores de la palabra. Santiago dice, una persona que profesa ser salva, su fe se ve de manera práctica. Hace lo que la palabra dice. No es un oidor olvidadizo. Ahora caemos al capítulo 2 y aquí nos va a empezar a hablar de otro tema muy práctico. Dice, no hagan acepción de personas.
Y ahí siguen adelante otros temas que Santiago habla. Por ejemplo, Santiago habla acerca de la lengua más adelante, ¿verdad? En capítulo 3. En capítulo 4, Santiago habla acerca de guerras y pleitos entre nosotros. Habla de resistir a Satanás y la tentación. Es un libro muy práctico. Es un libro muy práctico para el creyente. Pero ahora, teniendo eso en cuenta y recordando que Santiago no es que tus obras te hacen salvo, sino que tus obras son producto de tu fe. Hay algo interesante que nos va a hablar entonces del tema del favoritismo. Y Santiago exhorta, los creyentes deben tener cuidado de no hacer preferencias de unas personas sobre otras. Primero, ¿cómo se hace esto? Número uno, acatando el llamado de ser consistentes con la fe que profesamos en Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 1 de Santiago 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, mira qué interesante lo que va a seguir para Santiago decir, que su fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué podemos entender de ese punto? Que una persona que tiene fe en el Señor Jesucristo, ¿qué dirían ustedes? No hace acepción de personas. Ahora, ¿puede un creyente salvo caer en el error de hacer acepción de personas? Sí, ¿verdad? Le llamaríamos, es un pecado, está mal. Pero Santiago está exhortando, mira, tu vida y mi vida no se debe caracterizar por andar haciendo acepción de personas. ¿Y por qué será que esto es algo que desagrada al Señor? Fíjense, ahorita entonces vamos a ver el versículo 2 por un momento. Dice, porque si en vuestra congregación, y aquí vemos un ejemplo, hay un contraste, dice, en la iglesia entra una persona que es ostentosa y pudiente financieramente hablando, y entra una persona pobre. Mira con agrado al que tiene vestido de esplendidez, y mira con desagrado al que es pobre. El versículo 4 dice, no hacéis distinciones. Entonces ahí está una cosa que está pasando, hacer distinciones entre vosotros y ser jueces. ¿Y qué viene después de ser jueces? Malos pensamientos. Entonces, ¿por qué será que este asunto, del punto 1 dijimos, debemos acatar el llamado a ser consistentes con la fe que profesamos en Cristo? Un cristiano no debería caracterizarse por hacer acepción de personas. Y Santiago está diciendo, ¿por qué? Porque eso nos hace juiciosos. Y usualmente cuando hacemos esto tenemos malos pensamientos. Vamos a ver esto de malos pensamientos en dos aspectos. ¿Por qué es tener malos pensamientos que entre una persona ostentosa y darle una preferencia? ¿Por qué diríamos que eso está mal? ¿Qué piensan ustedes? Entra una persona ostentosa y yo, viéndolo, le doy un trato preferencial. ¿Por qué está malo hacer eso? Ok. Sí. Ajá. Sí. Porque tiene prejuicios, pero la persona le da un trato diferente. Ah, muy bien. Una de las razones puede ser claramente, bienvenida hermana, que la persona se siente no bienvenida. Pero sigamos, ¿qué más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? Ajá. Ajá. Porque todos somos hijos de Dios iguales. Hermanos, un aspecto de por qué está mal y dice que tenemos malos pensamientos de tratar bien a una persona ostentosa es porque muchas veces el corazón detrás de tratar bien a una persona ostentosa es porque yo estoy siendo egoísta y estoy buscando mi propio beneficio. Yo trato bien a alguien ostentoso porque pienso que esa persona ¿qué? Me puede beneficiar. Es favoritismo y está mal. O sea, alguien puede decir, es que yo trato muy bien al que
Sí, pero no lo estás haciendo con la motivación correcta. Estás tratando bien al ostentoso porque piensas que el ostentoso, oh, wow, este puede dar mucho dinero a la iglesia. Y eso está mal. No vemos billeteras, vemos almas. O número dos, yo puedo pensar, esta persona, trabaja en la comisión de no sé qué, o trabaja en qué, me puede ayudar. Palanca. Ahí viene una palanca entrando, ¿verdad? Y eso es pecado, porque mi corazón, dice Santiago, está haciendo un juicio y estoy teniendo un mal pensamiento. Es una conveniencia. Y en la raíz, en el corazón, en lo más profundo, cuando yo hago eso con una persona, estoy pecando porque estoy siendo egoísta. Estoy buscando mi beneficio. Y 1 Corintios 3, hermano, nos recuerda, el amor no es sufrido, no hace nada indebido, no busca ¿qué? Lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, cuando yo amo a quien entra, sea pobre o sea rico, lo debo tratar igual, no con un trato preferencial porque se viste bien, pensando que me puede beneficiar, ni con un trato preferencial porque va a beneficiar a la iglesia. Lo debo tratar como un alma perdida, con compasión y amor. Me encanta el pasaje, hermano. ¿Recuerdan cuando Jesús vio a las multitudes? ¿Se acuerdan? Él no vio su clase social, él no vio su ropa, él no vio su billetera. Dice que los vio como ¿qué? Ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos. Hermanos, cuando a nuestra iglesia entra una persona que no tiene a Cristo, y esto es algo que requiere entrenamiento, porque ¿se acuerda qué dijo la investigación? 1/10 de segundo para hacer un juicio de valor, para ver a una persona. Tenemos que pensar, quien sea que entra por esas puertas, es una alma muy posiblemente sin Cristo. Es una persona perdida, es una oveja sin pastor. Y mi ánimo y mi deseo debe ir a que esta persona vea el amor de Cristo aquí en Cordero de Dios. Y que sepa que aquí adoramos al Señor y queremos que esta persona tenga una relación personal con el Señor. Sin juicio, decía ahí en Santiago capítulo 2, versículo 4. Perdón, sí, 4. Sin juicio y sin malos pensamientos. Entonces, cuando vemos una persona, en este caso pudiente, tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de manera también en nuestro corazón. Es muy fácil ver el exterior. Recuerden esto que estaba pasando aquí. Puede venir una persona con traje y corbata, y esto no lo hace mejor persona que una persona que viene, ¿verdad?, en shorts y una camiseta. Necesitamos pensar como el Señor los vio. Entonces, debemos ser consistentes. Y el otro lado es, ¿qué estaba pasando? Fíjense el versículo 3. Llega el pobre y se le dice, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Ahora viene el otro contraste, viene el pobre y es maltratado. Y esto es igualmente malo que ver el rico y tratarlo bien con malas intenciones. Ahora, si viene el pobre, Santiago está diciendo otra vez en el versículo 4, esto es, y tratarlo mal, de decirle, párate allí o quédate aquí bajo mis pies, siéntate ahí en el piso, es hacer juicio y tener malos pensamientos. Les devuelvo la pregunta, ¿por qué es malo? Esta es más fácil de resolver. ¿Por qué es malo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es malo maltratar al pobre que viene a la iglesia? Muy fácil. ¿Quién me dijo yo? Allá atrás. Muy bien, estamos juzgando sin conocerlo. ¿Qué más? Muy bien, está haciendo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo tenemos que ver a las personas? Sin excepción, y hasta dice que debemos considerarlos como superiores. Debemos considerarlo, él no es menos que yo. Y vamos a ver unos ejemplos prácticos, hermanos, en nuestra propia mente que hemos hecho mal. Y yo admito, yo lo he hecho mal también. Entonces, hay otro principio en cuanto a los pobres. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a los pobres? Él dijo que iban a estar con nosotros, que los íbamos a tener, ¿verdad? Y hay muchas advertencias antiguo testamentarias. Ajá. Ujú.
Sí. Ujú, ujú, sí. Ujú, ujú. Ahorita, en un rato, vamos a ver un poco más, y es un buen punto el que trae la hermana, que nosotros seamos, no tengamos acepción de personas, no significa que seamos ilusos, ¿verdad? No somos ignorantes de la realidad y el mundo que vivimos. Entonces ya vamos a hablar de ese tema en un minuto, pero es un buen punto que trae la hermana. La Biblia dice en el Antiguo Testamento muchas veces que no hay que maltratar al extranjero, la viuda y al huérfano. Y está hablando de personas en necesidad, básicamente. Entonces, que una persona esté en necesidad no justifica que lo maltratemos. Es el principio que la Biblia nos está diciendo. Entonces, el no ver con juicio y no ver con malos pensamientos tampoco al pobre significa no tratarlo peor o no tratarlo mal de cómo trataríamos a cualquier otra persona. Algunas concepciones en nuestra propia mente. Eh, yo pienso, por ejemplo, en las personas que son socialmente rechazados. Pensemos en las prostitutas, pensemos en los adictos. O sea, son personas que o las personas que viven sin hogar ahí afuera. Hermanos, es por la misericordia de Dios que tú y yo no estamos así. No es que tú y yo seamos favoritos de Dios, ni que los mejores soldados Dios le da las batallas más. Eso no existe. Es la misericordia de Dios en tu vida, que no estamos nosotros en esa situación. ¿Sí? Porque tenemos todo el equipamiento para hacer. Somos humanos, somos pecadores. Es la misericordia de Dios en tu vida y la mía que nos ha guardado de eso. Y esas personas se dieron ante sus concupiscencias, no tienen a Cristo en su corazón y están haciendo lo que el hombre natural hace, entregándose a sus pecados. Esas personas necesitan a Cristo. Necesitamos orar por ellos, necesitamos ser compasivos con ellos. Entonces, vamos a ver en un momento la parte práctica que nos mencionaba la hermana. ¿Cómo podemos tener ese balance de tratarlos bien en amor, sin ser ilusos, ¿verdad? Al mundo en que vivimos. Segundo punto. Vimos que debemos acatar el llamado a ser consistentes con la fe que profesamos en Cristo. No dar favoritismos, ni a la persona de alta clase social y ostentosa, ni a la persona pobre y necesitada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que la fe del Señor Jesucristo, ahí en el versículo 1 nos dice que vuestra fe debe ser como sin acepción. Muy práctico, dice, profesa ser salvo. Tu fe debería no hacer acepción de personas. Es un punto muy, muy práctico en la vida del creyente. Segundo, comprender el ejemplo de no hacer distinciones por la apariencia, clase social, historia familiar, grado académico o ubicación geográfica. Algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, nosotros, algo que puedes observar en todas las culturas del mundo, en todos los países, es que tendemos a ser clasistas o racistas o discriminatorios contra algún grupo de personas. ¿Verdad? Y es muy fácil apuntar, decimos, los del otro lado son así con los hispanos. Sí, pero dentro de nuestros propios países hispanos somos así, muchas veces. Yo no puedo pensar en mi país, yo soy de Costa Rica. Los costarricenses tienden a ser discriminatorios con los nicaragüenses, ¿verdad? Y los de aquí con los de allá y los de allá con los de acá, ¿verdad? Es algo, ¿por qué lo hacemos? Porque tendemos a pensar, al yo poner a alguien como inferior, ¿qué me hace a mí? Superior. Y la palabra del Señor nos indica que esto no debe ser así. Ajá. Ujú, ujú, ujú. Sí. Pues la palabra de Dios nos dice, creo que está citando el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. El pasaje nos está diciendo, y es consistente con lo que la Biblia nos enseña, el creyente no debe caracterizarse por un estilo de vida carnal, y eso incluye las personas con las que te relacionas.
Ahora, posiblemente yo no iría a un centro, a un anexo, y les voy a decir a todos los del anexo, hey, vengan a mi casa a comer, porque no sé quiénes son, no los conozco, pero si llego a formar una relación con alguien de un anexo y conoce de Cristo y crees con confianza, yo sí le invitaría a ir a mi casa, ¿verdad? Es diferente. Ajá. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Creyentes. A creyentes, ajá. Ujú. Correcto. Ujú. Ujú. Sí, sí. Y es un buen punto, ¿verdad? Santiago está escrito para creyentes. Estamos haciendo algunas aplicaciones prácticas del texto, pero ¿verdad? Es un buen recordatorio de Santiago. Es para creyentes, habla de la relación de creyentes entre creyentes y estamos haciendo aplicaciones a nuestra relación con el mundo. Muy bien, vamos a hablar más de ese tema en un momento. El punto ahora sí, vamos a continuar acá. Entonces recuerden, no hacemos acepción de personas basadas en características físicas ni características sociales. La palabra de Dios nos dice. Sí, y tratamos a las personas como Cristo les trató, con compasión y respeto. Tercer punto, fíjense los versículos 5 al 7. Habla ahorita, nos dice que debemos analizar los motivos de por qué nos relacionamos o no relacionamos con ciertas personas. Hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman? Pero vosotros, dice, y es una exhortación, habéis afrentado al pobre, habéis maltratado al pobre. Y Santiago dice, no os oprimen los ricos, si no son ellos los que os arrastran a los tribunales, no blasfeman el buen nombre que fue invocado por nosotros. Santiago no está diciendo, y esto nuevamente es consistente con la Biblia, que los ricos son malos y los pobres son buenos. Hay personas muy pobres y muy orgullosas y muy pecadoras. Y hay personas que son pudientes financieramente y tienen una relación cercana y genuina con el Señor y son muy dadivosos. Entonces, ni ser pobre te hace más acepto delante de Dios, ni ser rico te hace menos acepto. Ese no es el punto. Santiago está diciendo, está pasando que están maltratando al pobre y están bien tratando o están tratando muy bien al rico. Y le dice, hey, no se olviden, Dios no vino nomás por los ricos, Él vino por los pobres. De hecho, el libro de Mateo capítulo 5 dice los pobres en espíritu, no hablando de pobreza física, pero habla de pobreza. Dice, hey, el evangelio no es solo para los ricos. Y es más, acuérdense en que los ricos los han maltratado. Entonces tenemos que hacer aquí podemos ver tres preguntas que hace Santiago. La primera es, ¿no eligió Dios a los pobres para ser ricos en la fe? Creo, a mí me suena que puede estar haciendo referencia a Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, no necesariamente pobres físicos. Número 2, no son los ricos los que os arrastran a los tribunales. En Mateo 18, del 21 al 35, hay un ejemplo de eso. Fíjense ahí, un momento nada más. Es el único texto, creo que lo voy a llevar lejos de Santiago.
En Mateo 18, del 21 al 35, hay una historia. Donde habla acerca del perdón, y aquí hay una historia de un hombre, a un rey que quiso hacer cuenta con los siervos. Había uno que debía 10,000 talentos, no pudo pagar, ordenó su señor a venderle a la mujer y los hijos, y el siervo le suplicaba, y entonces el rey le perdona, pero luego el siervo no quiso perdonar a otro que le debía algo, y le dice, no, lo voy a tirar a la cárcel hasta que pague todo. No tuvo misericordia. Y creo que está quizá haciendo una referencia a este tipo de eventos, ¿verdad? Donde los ricos se aprovechaban. De hecho, el libro de Levítico habla mucho en contra de la usura. Hermanos, eso está mal entre creyentes. Intereses altísimos para maltratar o explotar a los pobres. Eso está en contra de eso. Y le dice, hey, recuerden que los ricos los han maltratado, los han explotado, los han llevado a tribunales. Y luego dice, no blasfeman ellos el buen nombre del que fue invocado sobre vosotros. Hay una realidad, y corríjame si estoy equivocado. Las personas y las sociedades y aún los países que tienden a prosperar económicamente tienden a hacerse más ateos. ¿Sí es cierto? ¿Han visto eso? ¿Por qué? Porque tienen riqueza, tienen buenos recursos, tienen de todo, y ellos dicen, ¿y para qué ocupo a Dios? Dios no existe. Blasfeman el nombre de Dios. No ocupa a Dios. Y las personas, cuando tienden a tener una necesidad, sea física, sea de salud, ¿qué tendemos a hacer? Dios, ayúdame. Entonces Santiago está diciendo, bueno, los ricos sí, es cierto, muchos de ellos tienden a olvidarse de quién es Dios, no lo necesitan. Entonces hemos visto que debemos ser consistentes con el llamado que tenemos en Cristo. Si decimos ser creyentes, no deberíamos tener favoritismo. Número 2, entender que no deberíamos hacer distinciones por apariencia, clase social, historia familiar, etc. Número 3, analizar los motivos de por qué preferimos unos a otros. Y número 4, obedecer al ser misericordiosos, mostrándonos sin acepción de personas. Dice el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos está diciendo de manera muy básica, ¿verdad? ¿Cómo conocerá el mundo que tú y yo somos discípulos del Señor? Y Él dijo, ¿se acuerdan qué dijo? ¿Cómo va a saber el mundo que son mis discípulos? Porque nos amamos unos a otros, dice el Señor. ¿Y cómo puedes tú mostrar amor al andar una camiseta que diga, ¿verdad? I love my prójimo, ¿verdad? O andar haciendo corazones, o corazón que hacen así los muchachos del corazón coreano, no sé. No, la Biblia nos dice los amamos, y amar es estimar a esta persona y sus necesidades como superior a mí mismo. Nos dice ahora el versículo 9, pero, ¿verdad? Cumplimos la ley real. Entonces la ley, lo que Dios nos está diciendo, la mayor expresión es amar. Cumplimos eso, amar a Dios y al prójimo. En el versículo otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Dios primero y al prójimo segundo. Dice, pero, en el versículo 9 hay un contraste. Pero, si hacéis acepción de personas, y aquí viene la definición, ¿cometéis qué? Pecado. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Y hay un libro que se llama Pecados Respetables que anda por ahí. Hay personas que han hablado de este tema. Hermanos, hay pecados en nuestra vida cristiana que ni siquiera los consideramos pecados. Y la Biblia aquí está diciendo bien clarito, cometer favoritismo. Y el ejemplo que da es una persona pobre y una persona rica. Es pecado. Ese es el meollo del asunto. Ajá.
Sí, y el contexto que está escribiendo, como lo recordaba el hermano Ortega, esto es escrito a creyentes, ¿verdad? Está creyentes de una iglesia o creyentes que son, ¿verdad? Se congregan y está diciendo, recuerden, entra alguien a la iglesia, a la congregación, un rico y un pobre y hacen acepción de personas. Entonces el contexto sí es de iglesia, ¿verdad? Claramente. Está hablando de eso. Pues no conocemos a alguien que entre por la puerta, pero dice, no trates mejor a ese fulano que se ve mejor que aquel que se ve peor. ¿Okay? Ese es el contexto del pasaje, es la iglesia, la congregación. Pero, nuevamente, haciendo aplicaciones. Eso no significa que podemos andar por la vida haciendo mal amando al prójimo. Y el prójimo es cualquier persona. En mi propia relación, mi prójimo más cercano en mi vida es mi esposa. Claramente yo a ella la voy a amar, la voy a tratar y la voy a ministrar más que cualquier persona en mi vida, que es mi primer ministerio, es mi esposa. Luego yo trabajo en el IPE, tengo mis compañeros, ellos son mi prójimo. Ustedes aquí en Cordero son mi prójimo, pero también el que me llega a limpiar la ventana del carro es mi prójimo, el parabrisas. Y yo a él también lo tengo que tratar con respeto. Ahora, ¿qué es lo que viene en los versículos siguientes? Viene una explicación un poco más detallada de los versículos 10 en adelante, donde dice, el que guarda toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Creo que aquí Santiago está construyendo el caso de que hacer acepción de personas es efectivamente pecado. Y en el versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dice, no matarás. Ahora, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, está ilustrando. O sea, no se puede decir, yo he guardado toda la ley porque no he matado y no he adulterado, pero haces favoritismos. Eso también es pecado, está diciendo Santiago. Y en el versículo 12, así hablad y así hacéis como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y esto es algo consistente y otra vez, una pequeña aplicación práctica para ustedes y para mí. La Biblia nos dice en varias ocasiones, habla de misericordia y verdad. Misericordia es extender, no la retribución que la persona merece quizá, sino ser misericordioso y compasivo. Y verdad habla de juicio. Y el pasaje estoy convencido que nos está ilustrando que hacer favoritismo es pecado. Y lo compara con una persona que dice, yo no he matado, pero adulteré, o yo adulteré, pero no he matado. Es igualmente pecado. Favoritismo es igualmente pecado. Es lo que está diciendo Santiago. Ahora, vamos a hacer unas cuantas referencias y aplicaciones prácticas y terminamos con conclusiones. Una de esas aplicaciones prácticas es, ¿significa eso que no puedo tener amigos o amigas en la iglesia? Y la respuesta es, eso no es lo que estoy diciendo. Hermanos, es normal y común que una persona tenga inclinación a relacionarse con algunas personas más que otras. Y lo vemos por temas de género y por temas de edad, ¿verdad? Y también por momento de la vida. Uno ve a los que tienen hijos chiquitos, ¿verdad? Las mamás tienen eso muy en común, los niños pequeños y se reúnen y platican de sus hijos pequeños. O cuando están en una edad más avanzada, ya están más adultos mayores, se sienten más en comunión ahí. Los jóvenes, yo no me acerco a un grupo de muchachos de 12, 13 años que están hablando de juegos de video, porque no tengo tanto eso en común. Que ellos sean amigos entre ellos, no están pecando. Que ustedes se lleven más unos con otros, hermanos, eso no es pecado, no es lo que estoy diciendo. No es que es pecado tener amigos, sería contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia habla de ser amigo y mostrarse amigo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está mal en el contexto de la iglesia? Que yo diga, por ejemplo, yo me voy a hacer un grupito de solo hombres con barba, ¿verdad? Solo hombres con barba pueden ser mis amigos. Los lampiños, no, favoritismo. Tú no tienes barba, ¿verdad? No, adiós. O que yo haga un grupo bien exclusivo y se note, ¿verdad?, que este grupo rechaza a aquellas personas porque me hicieron algo en el pasado y no lo puedo perdonar, o porque esta persona no me cae bien, o porque eso es favoritismo también. Estás excluyendo a alguien, ya le doy la palabra, hermana, basada en tu preferencia. Y una más, a ver si esto contesta la pregunta de alguno.
Entonces quiere decir, ¿verdad? ¿Qué tal del tema del perdón? Tú puedes, en una relación, y nuevamente viendo lo práctico, alguien peca contra ti, te ofende, bíblicamente tú debes perdonar o pedir perdón y buscar la restauración de la relación. Pero eso no significa que esa persona va a ser tu mejor amigo o tu mejor amigo. ¿Okay? Yo puedo perdonarle, amarle en Cristo como mi prójimo, en lo que yo pueda ayudarle a esta persona, amarle y ayudarle, pero no necesariamente significa que esa persona tiene que ser mi mejor amigo o mejor amigo, ¿verdad? Pero puedo tener una relación sana y buena en Cristo con esa persona y no hacer favoritismo. Yo puedo saludarle, puedo amarle, puedo ayudarle, mas no necesariamente significa nuevamente que somos BFFs, dicen los jóvenes, mejores amigos, ¿sí? La Biblia, y es una buena pregunta, ¿verdad? Y ahí, esa era otra aplicación buenísima que quería llegar. ¿Qué pasaría si llega a la iglesia, como dice la hermana, un transgénero? O llega una persona que batalla con, no sé, homosexualidad, o llega tatuado hasta los ojos y la lengua partida a la mitad, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? ¿Le decimos que se vaya? No. Le hablamos y le mostramos el amor de Cristo. Porque esa persona, antes de cambiar su orientación sexual o su apariencia física, necesita un cambio de corazón. Necesita a Cristo. Y sí, en el control, soberanía de Dios, y por qué no decir, el Espíritu Santo obró para traerle, ¿verdad? No, no, hermanos, aquí no tenemos gente perfecta. Ustedes no son perfectos, yo no soy perfecto. La calificación de venir a la iglesia no es ser perfecto, es tener sed y tener hambre y ser necesitado. Y dice que si alguien viene hacia Cristo, Cristo no lo va a rechazar. ¿Sí, hermana Joseph? Sí. Creo que el texto está dirigido para la iglesia. Y hay aspectos del hogar que van a ser un poco diferentes, creería yo, ¿verdad? Pero también pensando en temas, y hay que pensar en temas de seguridad, ¿verdad? Aún de nuestra propia iglesia, nuestro propio hogar. Y hay ciertas reglas del hogar que tenemos que respetar, ¿verdad? Imaginen el caso de, entra un adúltero a la iglesia, queremos que ese adúltero reciba a Cristo y sea salvo, ¿sí? Pero imaginen una familia que estaba casada, él, voy a poner un ejemplo ficticio, él adultera, se va y se casa con otra familia, tiene hijos por otra parte, y esta persona dice, yo quiero ir a la casa de mi ex a cenar y a estar con él o ella. Tú dirías, bueno, yo le puedo perdonar, yo le puedo amar en Cristo, pero yo no creo que quiero que él venga a mi casa con su otra familia a comer con mi esposa y mis otros hijos, ¿verdad? Ni solo, ¿verdad? Entonces, en contexto de la iglesia es un poco diferente. En contexto de la iglesia queremos que venga y conozca a Cristo, ¿cierto? Y crezca y sea salvo y se arrepienta y de alguna manera haya un cambio, mas no necesariamente esa misma persona, yo diría, bueno, recíbelo en tu casa y que se, porque no es sabio, ¿verdad? No es sabio. Entonces ahí cambia. ¿Cuáles son algunas conclusiones que tenemos de este texto? En una frase, levante su mano y qué cosas concluye de lo que hemos estudiado de Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Alguien quiere decir qué concluyó, qué le enseñó el Señor de esta porción? Sí. Ok. Ok. Mi relación con el no creyente debe girar en torno a que esta persona conozca de Cristo. Esa es la idea, ¿no?
Entonces, con el que está afuera, la persona de mi familia, yo quiero mostrar el amor de Cristo. Quiero que vea a Cristo en mí, que mis palabras lo lleven a Cristo. Entonces, ese es el objetivo. Mayor sí. Ujú. Muy bien. Muy bien. Es el punto en el clavo, es nuestro corazón. Yo no estoy aquí para pensar, y si eso pasó porque, tal persona es bien, no es tal persona. No es, es que aquella persona sí es clasista. No es esa persona, eres tú. Examina tu corazón. Yo examino mi corazón y le pido a Dios que me ayude a tratar a todas las personas con amor y en Cristo. Muy bien, uno más, si cerramos. Si no, yo le digo mis conclusiones. Bueno, ya se las dije básicamente, pero es algo que debemos examinar, examinemos nuestra relación con hermanos de la iglesia también. ¿Por qué yo me relaciono con los que me relaciono? Y nuevamente no tiene nada de malo hacerlo, pero cuidado con estar excluyendo a otros por categorías ficticias en nuestra mente. Debemos amar y relacionarnos con los hermanos en Cristo porque somos un cuerpo. Nos edificamos unos a otros. Busca crecer y amar a los demás y relacionarte con los hermanos. Gracias a Dios. Amén. Muy bien. Gracias al Señor. Vamos a orar para dar por terminado este tiempito y me dicen que hay un receso y yo vi un pastel ahí afuera, entonces no sé si es para el receso, pero muy bien, oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz, es real, Señor. Gracias porque tu palabra no es silenciosa aún en estos temas y nos enseña a amar a los hermanos en la iglesia, nos exhorta a examinar nuestro corazón, nos reta a mostrar el verdadero amor al prójimo con los de afuera y nos anima a saber que sí podemos hacer. Quizá es algo con lo que una persona aquí batalla, quizá batalla con ser muy independiente, con no querer relacionarse con otros, con no perdonar, pero tu palabra nos dice que sí podemos hacerlo y podemos creer y confiar en ti y que tu voluntad es que nosotros amemos y no mostremos favoritismo. Bendice, Señor, este día en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.